Manuel Sánchez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Te agradezco mucho que hayas venido. Eres doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Es correcto. Los Chicago Boys. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, seguramente, pero una gran universidad, obviamente. Y además fuiste miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Así es correcto. Subgobernador, perdón, sí. Bueno, publicaste recientemente un artículo en El Financiero sobre el asunto de las reformas fiscales y el incremento de impuestos. Y tenías una tesis que me pareció particularmente relevante. Te mandé una gran felicitación por Twitter. Muchas gracias. Y es el origen de esta entrevista. En resumen, ¿por qué no nos explicas cuál es el lugar común que hay en torno de los impuestos y por qué es sorprendente que la iniciativa privada en México lo asuma como algo que es evidente? Sí, pues la principal idea del artículo es algo que me sorprende de manera cotidiana o sistemática, que es la insistencia de analistas y representantes del sector privado por aumentar impuestos, porque el gobierno extraiga recursos de la sociedad en la forma de impuestos. Es algo sorprendente, no me parece que sea muy común en muchos países, ¿no? Y resulta, es tan repetitivo que parece un lugar común como algo evidente. Y yo creo que por lo menos debe de cuestionarse ese supuesto, porque los impuestos tienen sus consecuencias y las consecuencias generalmente son negativas. Uno de los elementos que se argumenta reiterativamente, y lo hacen gente que pues, de corte más o menos liberal, que tú dices, economistas, pues, que incluso Sí. algunos colegas de tu periódico que escriben, es la recaudación en México es muy baja si uno la compara con el resto de América Latina o con los países de la OCDE. Y entonces se enarbola como, bueno, un gran argumento, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí en ocasiones hay problemas de comparabilidad porque no se ponen todos los impuestos en todos los países. Pero sí, en general se argumenta con mucho énfasis que México no es de los países que tiene una mayor recaudación respecto al Producto Interno Bruto. Pero este tipo de comparaciones, primero, son muy débiles porque no ponen al país, no lo comparan al país, por ejemplo, con naciones que cómo estaban en su recaudación cuando despuntaron en el desarrollo económico, como los países, por ejemplo, de Singapur o Irlanda, la República de Irlanda. Entonces, el estar haciendo comparaciones, por ejemplo, con Brasil, que tiene una recaudación muy elevada, no necesariamente iluminan o dan señal de lo que necesitaría México para crecer. Para crecer. Bueno, eso es para crecer, pero aparte tú tienes argumentos en el sentido, digamos, de principio, de por qué la recaudación no es esencialmente buena. Porque dentro de la izquierda hay la visión que todo aquello que toca el Estado ya ha sido bendecido por el interés común. Exacto. Y es superior al individuo. Claro, Entonces, claro, la racionalidad estatal es superior a cualquier individuo. Claro. De ahí que entre más le das al Estado, mejor nos va a ir. Sí, exacto. Pero la visión Yo creo liberal que es exactamente la opuesta, ¿no? Bueno, yo esperaría que fuera una visión más bien objetiva con base en los datos. Es natural que el Estado tenga, y es justo que el Estado tenga funciones esenciales como la procuración de justicia, la supervisión de la seguridad pública, ciertos bienes públicos en general, y para eso necesita recursos. Es natural entonces también que el gobierno busque recaudar de la manera mejor posible. El problema es que prácticamente cualquier impuesto distorsiona las decisiones de las personas. Y cuando decimos distorsiona, quiere decir que puede desincentivar ciertas cosas como el ahorro, como el esfuerzo laboral, como incluso la educación. Cuando tú le pones un impuesto elevado a las personas de una manera progresiva, es decir, el que gana más tiene que pagar más desde el punto de vista de la tasa impositiva, lo que estás haciendo muy probablemente es estar castigando la acumulación de capital humano, porque generalmente la gente que tiene una mayor remuneración es gente que se educó en un número mayor de años, ¿no? Claro. Entonces tienes que tener cuidado de cómo recaudas. En general, antes de recaudar, yo diría que objetivamente hablando, independientemente de la ideología, uno debería de cuestionar en qué está gastando el gobierno. Es lo primero que uno debería de decir. ¿Por qué el gobierno podría estar gastando en cosas en las que está desplazando el sector privado? Y está demostrado, eso sí, con datos estadísticos,
que el gobierno no es lo que más o menos también tenemos en la cabeza, no es el mejor gastador. Los impuestos al final del día, si bien, como decía hace un momento, es importante que el Estado cumpla ciertas funciones y para ello necesita recursos, cualquier impuesto es extracción de recursos del sector privado y empíricamente o estadísticamente, no solamente en México, en muchos países, se revela que el famoso multiplicador del gasto que mucha gente tiene en la cabeza, es decir, cuánto impulsa la economía el gasto público, es menor que 1 e incluso cercano a 0. Es decir, el gobierno gasta 10 pesos y el PIB no aumenta. Ni siquiera los 10 pesos puede aumentar 1 peso o 2 pesos. Es un multiplicador que en realidad no está expandiendo la economía. ¿Por qué? Porque hay ineficiencia en la forma como utiliza el gobierno esos recursos. Entonces, lo primero hay que cuestionar. Hay ciertos destinos de gasto, como hacer una muy potente infraestructura en la economía, que seguramente tiene una gran trascendencia y una gran utilidad desde el punto de vista social y económico. Pero hay una serie de distribuciones que conocemos tú y yo, por ejemplo, en México, de lo que se le denomina gasto social, que básicamente obedece a criterios políticos y que no son económicos, y que seguramente cuando hacemos la evaluación desde el punto de vista estadístico nos vamos a dar cuenta que esto no tiene ninguna repercusión positiva en el crecimiento, incluso es cuestionable desde el punto de vista de la distribución del ingreso. Ahora, yo recuerdo uno de tus argumentos ahí que viene junto con pegado con esto que acabas de decir, y que es este supuesto de que el Estado es una entidad más racional que el individuo, y que el individuo, si tú le extraes dinero, pues va a ser gastado más efectivamente, digo, con mayor efectividad por el Estado. Pero esto es exactamente al revés. Un individuo sabe lo que tiene y en qué lo quiere gastar, que además es un principio elemental de libertad. Claro. Y puede ser mucho más racional y en el destino. Exactamente. Sí, ¿Quién mejor que tú mismo para cuidar tu dinero? Tuviste el esfuerzo, exactamente. Y la otra, además de cuestionar o examinar para qué es el dinero que recibe el gobierno, que otra vez, ojalá que todos los ingresos fueran para los bienes públicos, que el sector privado no tiene, para los que el sector privado no tiene incentivos, o no es tan sencillo que el sector privado y el mercado los haga, típicamente, por ejemplo, la seguridad pública. Ese es un caso claro y bien justificado. Pero además del tema de los gastos, hay que ver que casi todos los impuestos distorsionan, modifican la conducta. Y si la modifican, no la modifican bien. Es decir, por ejemplo, también, ahorita ponía un ejemplo para el sector privado, donde si tú grabas cada vez más el ingreso, pues suena muy bonito desde el punto de vista político, pero estás desincentivando la educación. Que también es algo que... Este reto progresivo, es impuesto progresivo pero sobre los se ha convertido prácticamente un mantra, que sea, la escala tiene que ser progresiva. Pues está bien, nomás que no hay, esto no es gratuito. La idea del lugar común, por lo que empezaste la conversación, es muy importante aquí porque creo que es esta aspiración de darle al gobierno más recursos como si no costaran. Desde luego le cuestan a la sociedad y es importante contabilizarlo. Entonces, los desincentivos para los individuos, para no ahorrar, para no tener un esfuerzo adicional en el mercado laboral. Y además también castiga al empresario si le subes más los impuestos, porque desincentivas la inversión y desincentivas la investigación y el desarrollo. Entonces, si algo ya sabíamos, pero lo hemos aprendido de manera muy acusada y visible en este tiempo reciente, es que los ingresos están conectados con la inversión y con el crecimiento, y que los ingresos del gobierno, y que si tú no incentivas la inversión y el crecimiento, pues puedes hacer lo que tú quieras, claro, pero no vas a recaudar. Claro, claro. Esa es la otra, porque al final, si no tienes cuidado de la estructura tributaria, al final, si el gobierno quiere recaudar más, puede terminar recaudando menos. De hecho, la historia nos lo revela, la historia de un montón de reformas tributarias que por lo menos datan desde los 60 del siglo pasado. Ha habido una secuencia prácticamente mareadora de un montón de cambios de los mismos impuestos. A veces suben, y luego los bajan, y luego los cambian, y entra el IDE, y entra el YETU, y luego la siguiente administración que te quita el IDE, quita el YETU y le sube a otro. Y al final seguimos con la misma cantaleta de que no sube la recaudación. ¿Por qué? Porque en realidad lo más seguro es que todo este manoseo de tasas impositivas lo que está haciendo es promover al final del día
la evasión y la elusión fiscales. Ese es el otro punto. Ahora, lo que sorprendía, y con eso empezamos el programa, o lo que te sorprende, y lo explicabas muy bien en el artículo, es que esto sea un lugar común dentro de la iniciativa privada. Bueno, se puede suponer que dentro del gobierno pues es natural que se piense así, pero dentro de la iniciativa privada sí, no hay... Sí, es lo que es sorprendente. Como que hay un grupo de analistas que se ha especializado, como que está fascinado con el tema. Desde el punto de vista técnico es justificable, pero yo creo que hay una razón también que puede estar de fondo en esto, y es como, además de que los fiscalistas, digamos, los colegas fiscalistas del sector privado, no contabilizan los costos, sino simplemente lo ven como si fuera algo gratuito, creo que probablemente los organismos empresariales o las agencias que están detrás cada año de sacar una nueva propuesta de reforma fiscal, porque ha habido N. Ajá. Cada año sale una nueva idea. Yo creo que en general están pensando en que está detrás un grupo que aspira a través del cabildeo a imponerle los nuevos gravámenes a grupos que son diferentes a los que ellos están representando. Hágase la ley en los bueyes de mi compadre. Exactamente. Y de esa manera probablemente lo siguen pensando como si fuera gratuito. Es probable, si el cabildeo es efectivo, que sea prácticamente gratuito para ese grupo que representan estos expertos, pero no para la sociedad. Incluso hay casi un consenso de que desde el punto de vista de justicia, digamos, o de equidad, hay un sector que le llaman el sector informal, que no paga impuestos, aunque sí paga el IVA, pero digamos, como consumidor, pero digamos no paga el ISR empresarial, un montón de empresas y pequeñas empresas que no pagan, y también algunas grandes. Aún ese grupo que probablemente por equidad, desde el punto de vista filosófico, dijeras, oye, todos deberíamos de pagar impuestos, aun si el gobierno fiscaliza a esas empresas, para bien o para mal, también tiene su repercusión económica. Ah. O sea, aun cuando tú y yo estemos de acuerdo desde que desde el punto de vista de justicia todos debemos de pagar impuestos, y probablemente es un principio fundamental que se distribuya de una manera de lo más uniforme posible, aún ahí, en el margen, o sea, que en el incremento de los impuestos, cualquier persona que entra va a tener muy probablemente una menor actividad económica, se va a inhibir la actividad. A pesar de la satanización probablemente muy correcta que se tiene del sector informal. Se nos acabó el tiempo, Emanuel, me ha sido muy claro en la exposición y creo que se podría resumir con esa frase que tú dijiste, ¿no? Los impuestos distorsionan. Y no distorsionan para bien, distorsionan para mal. Y tienen costos. Y la otra reflexión que se me ocurre es que en México no hay realmente una corriente que haya impulsado un recorte. Un recorte, y recuerdo muy bien la frase de Reagan, ¿no? El Estado no es la solución, es el problema, ¿no? Y los recortes históricamente han durado bien poquito. Exactamente. Porque luego los siguen subiendo. Manuel, muchas gracias. Quedas emplazado para otra entrevista sobre las experiencias fiscales en otros países. Quedo invitado. Quedas invitado. Okay. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.